El hecho de que hoy tengamos 2 ejemplares aquí, más allá de cualquier otra cosa, enmarca el hecho de que lo conozcan, lo cuiden, de que sepa que existe, que hace parte de la fauna colombiana, que somos privilegiados en que realmente un animal de esos tan espectacular, porque no tenía otro nombre, curse y pase por nuestros bosques. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Soy Mi Animal. Venimos nuevamente con ustedes, como todas las semanas, a traer lo mejor del mundo animal, todas las novedades, noticias y toda la información que podamos darle a ustedes para que estén siempre lo mejor informados. Y como siempre, tratamos de darle la importancia que se merece a nuestros animales y, por supuesto, a nuestras especies, como lo es el oso andino. El día de hoy queremos hablar del oso andino, todo lo que se ha presentado, también con los recientes avistamientos que se han dado en diferentes regiones del país. Y para eso también nos va a hablar una persona que va a ser la vocera del Zoológico de Cali, en donde tienen a 2 ejemplares del oso andino y nos va a dar un poquito más de detalles de cómo es el cuidado, de cómo viven ellos esa experiencia estando cerca de los andinos. Ella es Laura Juvidez, la coordinadora de bienestar animal del Zoológico de Cali. Laura, bienvenida a Soy Mi Animal. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar acá. Bueno, Laura, el Zoológico de Cali tiene el enorme privilegio, digamos, y la responsabilidad también de cuidar a 2 ejemplares del oso andino. Quisiéramos profundizar en esa historia. Cuéntanos cómo fue la llegada de estos individuos al zoológico, de qué contextos venían y qué retos particularmente representa para ustedes recrear un entorno que funcione para ellos, para su sobrevivencia dentro del zoológico. Bueno, así como tú lo mencionas, nosotros tenemos 2 ejemplares, un macho y una hembra, que los dos, digamos que llegaron acá o están acá por diferentes, digamos que han llegado por diferentes razones. Mateo, que es el macho, fue entregado por la autoridad ambiental al Zoológico de Cali. Digamos que hay muchas historias detrás de todo lo que pudo haber pasado en su periodo de infancia, en su periodo de juventud. Eh, y Annie nació acá en las instalaciones del Zoológico de Cali. Digamos que para nosotros el reto de tenerlos acá, pues digamos que todas nuestras acciones se basan conforme a diferentes estándares de altos de bienestar, que buscamos replicar mucho todo el tipo o el contexto biológico de la especie. ¿Sí? Buscamos que los animales puedan ejercer conductualmente, digamos que conductas positivas, que puedan tener acceso a diferentes tipos de sustratos, a diferentes tipos de comodidades, que si bien nunca van a ser iguales que vida silvestre, pero que realmente todo nos lo permite nosotros medir su bienestar y poder asegurando que la calidad de vida de ellos bajo nuestro cuidado pues esté en óptimas condiciones. Entonces, claramente los retos se vienen enfrentando con las particularidades de cada individuo. Cada uno, así como en nosotros, hay un tema de personalidad, hay un tema de individualidad que se basa en la experiencia previa que han tenido cada uno de los ejemplares. Entonces, digamos que ese es el gran reto para nosotros, no solamente para el Zoológico de Cali, sino para los zoológicos en general, que damos esas segundas oportunidades a aquellos animales que han tenido, que han sido víctimas por un tráfico ilegal o por un contexto de mascotismo y que llegan a nosotros, pues que sufren o han sufrido experiencias que para nosotros han sido desconocidas y enfrentarnos a darles manejo, pues es digamos que uno de los retos más, digamos, más grandes y a lo que nos enfrentamos todos los días. Pero digamos que todo el equipo interdisciplinario que tiene el zoológico, pues busca suplir y busca, digamos que de una u otra forma, poder abordar cada uno de esos retos, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos a estos 2 ejemplares que si bien gozan de su bienestar, de todas las comodidades que nosotros le podemos dar, de un bienestar que puede ser medible, que puede ser no solamente en conforme a términos de salud, sino también a términos conductuales, a términos nutricionales. Entonces, digamos que de esa manera pues podemos nosotros asegurarle y brindarles un bienestar y un cuidado especializado a los 2 osos que tenemos nosotros acá en el zoológico. Laura, el Annie, tú me decías, ella fue la que nació allá. ¿Ella es de la primera que llegó o fue de otro lugar y llegó al zoológico? No, ella es hija de una osa que también teníamos nosotros acá, que en el momento vive en ese momento en otro zoológico, en el zoológico en el Ucumarí, pero ella nació acá bajo nuestras instalaciones. Y digamos que pues toda su crianza y todo
fue acá. Es decir, ella no ha tenido esa experiencia ¿sí? Digamos que sus experiencias negativas podría uno decir que no han sido, ¿sí? Porque todas han sido bajo nuestro cuidado y de una manera controlada y de una manera en la que asegurándole un poco como poder suplir muchas de esas necesidades biológicas y naturales y propias de su especie. Por Pero ejemplo, como tal, sí, en el caso de sí. Annie, como ella ya nació allá y creció con ustedes y ya, digamos, ya tiene un estilo de vida dentro del zoológico, ella tendría posibilidad de ser devuelta a su hábitat natural, igual que Mateo, o también tendría la posibilidad, digo, o no. No, no. Eh, Mira, los animales que ya han llegado a zoológicos es porque ya han pasado por un proceso de evaluación y de selección por parte de una corporación ambiental y por parte de los expertos que podrían decidir si estos animales pueden ser devueltos o pueden ser reintroducidos a su medio natural, a su medio silvestre, ¿sí? Si bien por muchas razones, muchas vienen desde esas experiencias que yo te mencionaba, animales que no han tenido la oportunidad de poder, experiencias de poder hacer la consecución de su alimento por sus propios medios, de poder de una u otra forma conseguir su pareja. Bueno, creo que muchas razones y una de las más grandes también pues es justamente el poder relacionarse con el humano, que si bien nosotros tengamos un contacto protegido, es decir, nosotros nunca hacemos contacto directo con ellos, pues el hecho de la experiencia de que ya marque a las personas como algo que realmente no es tan negativo, no tan aversivo para ellos, incluso puede hacer más fácil que se pueda dar esa cercanía con el humano. Y es algo que en este contexto pues no es lo que se busca, ¿no? Entonces, básicamente, sí, los animales que ya están en nuestras instalaciones y que hacen parte de nuestra población, son animales que ya han tenido un criterio por un profesional y Y ya que no pueden regresar. que no van a ser reintroducidos, ¿sí? Las diferentes, hay muchos también por temas, por ejemplo, que no tienen que ser condiciones netamente físicas, sino también psicológicas. Entonces, eso también enmarca el hecho de que la atención especializada de estos animales tiene que ser bajo un control y digamos que bajo un cuidado profesional, ¿sí? Sí, te pregunto también porque hay muchas personas que alrededor de los mitos que hay en los zoológicos es esta cuestión de que tienen, digamos que presos o encerrados a los animales dentro de los zoológicos cuando no es así. Por ejemplo, en el caso de estos osos, ellos no podrían sobrevivir, digamos, estando fuera, entonces me parece importante que la gente conozca eso también y pueda empezar a ver diferente los zoológicos porque precisamente es una forma diferente de poder darle continuidad a estas especies y que precisamente pues sigamos gozando de ellas. Sí, yo creo que el mensaje más claro para esto es que realmente nosotros no actuamos, son muchas entidades que actúan alrededor de eso. Y bajo una de ellas son las autoridades ambientales, que son las que tienen ese primer contacto con los animales que han sido víctimas de tráfico, mascotismo y todos estos eventos a los que están sometidos en este momento la fauna silvestre colombiana y de hecho el mundo, pero pues propiamente hablando de acá, son los que tienen ese primer contacto y ese primer acercamiento y son ellos quienes designan realmente cuál es el destino de estos animales, ¿sí? ¿Por qué le llamo que nosotros nos convertimos en esas segundas oportunidades? Porque eso es lo que realmente hacemos, ¿sí? Si bien hay muchas cosas que tal vez no podríamos suplir, ¿sí? En términos de bosques y cosas así, pero realmente todas estas cuestiones ya bajo muchos estándares nacionales e internacionales nos permite generar una medición de su bienestar, de su calidad de vida en términos conductuales, nutricionales y esto enmarca también el hecho de que también conservamos no solamente la especie, sino los individuos, que son parte y son fundamental en este caso para poder generar que estos animales se vuelvan como esos embajadores de esas especies y una u otra manera poderles contarles pues cuál es la función de nosotros, ¿sí? Entonces creo que de ahí prima todo también. De acuerdo, Laura, muchas gracias. Y bueno, ustedes que ven un poco más de cerca el tema conocen también más la cuestión sobre los avistamientos que se han dado en el país, ¿tú podrías de pronto contarnos si esto tiene de pronto
alguna relación con que la especie pueda estarse recuperando o por el contrario refleja alguna reducción en sus hábitats naturales que los obliga, digamos, a desplazarse? Yo creo que es una pregunta bastante interesante y creo que no tendría una sola única respuesta, ¿sabes? Porque puede reflejar justamente, o sea, creo que la pregunta se responde de por sí, porque sí te podría dar el reflejo de que en muchas poblaciones locales se podría estar viendo que se mantienen presentes y que probablemente se pueda, los esfuerzos por la conservación de su hábitat, por los esfuerzos por la conservación de la especie, digamos que estén dando frutos, ¿sí? Y se esté dando, pero hay una línea muy delgada en la que tú también podrías ver que posiblemente esos avistamientos puedan estar relacionados justamente con la pérdida, la fragmentación o la transformación de sus hábitats naturales. Entonces, ¿qué es lo importante allí? Es saber realmente entender el contexto, ¿sí? Ujú. Específico que tú estás generando o estás viendo el avistamiento del animal, ¿sí? Y ahí es donde es muy importante que todas estas cosas pues también sean el reflejo de todo el trabajo que hacen diferentes profesionales en entornos de ecología del paisaje y todas estas cosas de intervención de estos puntos, porque realmente serían ellos los que nos podrían decir si finalmente es bajo el contexto de que o se está fracturando, se está fragmentando sus espacios y el animal está buscando cumplir de una u otra forma sus necesidades y está llegando a las poblaciones humanas, o no, finalmente podría ser que si yo veo al animal bajo un contexto de que estoy en un corredor biológico, pues me puede estar diciendo en ese momento es que realmente mis esfuerzos por la conservación y la transformación de ese hábitat se esté dando sus frutos, porque si estoy en un corredor, no quiere decir que lo esté desplazando, quiere decir que realmente el animal está usando su corredor y que bajo todo el trabajo, pues podríamos decir que vamos por buen camino. Pero yo creo que va mucho dependiendo del contexto en donde se vea o donde se dé el avistamiento, ¿no? Eh, dependiendo también de los hábitos que esté haciendo el animal en este momento del avistamiento, ¿sí? Pues es entender que obviamente los osos son animales, que eso también, por ejemplo, para nosotros es un gran reto, son animales omnívoros, son animales dispersadores de semilla, son animales que caminan durante todo su día muchos kilómetros porque esa es su función, ¿sí? Parte de su función es esa dispersión de semillas y esa protección o ese restablecimiento de los bosques viene un poco también de allí. Entonces, cuando nos enfrentamos a que son animales que caminan grandes distancias, que son muy activos en ese aspecto, pues nosotros también tenemos que tener o suplir esas actividades. Por eso tenemos los programas de enriquecimiento que buscan una estimulación social, sensorial, cognitiva, física, los programas de nutrición, no es tener una monodieta porque el animal vida silvestre no va a consumir lo mismo todos los días, entonces nosotros tenemos que asegurar que su dieta sea variada, que es la forma en las partículas como consume no es que se las voy a picar de una manera, sino que tiene que existir una fruta entera, tiene que existir muchas cosas alrededor de eso. Entonces, eso es lo importante como el contexto en donde si yo me encuentro un oso, pues bajo qué contexto lo encuentro, qué territorio encuentro. Entonces, creo que eso varía mucho y haría muy de la mano de todas las personas que trabajan por la protección del medio ambiente, de los guardabosques y bueno, todas estas cuestiones que precisamente marcan el reflejo de eso. Ahora bien, si yo veo un avistamiento poniendo una cámara trampa y lo veo, pues yo podría estar diciendo, por aquí está pasando el animal y voy bien, ¿sí? Otra cosa es yo el animal. Estoy, lo que te decía, en el corredor biológico, porque me metí a los adentros del bosque y lo veo, pues yo no te podría decir en ese caso que el animal ya se esté restaurando, pues estoy metiéndome a su hábitat, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante de la pregunta ahí es entender el contexto específico acompañándolo como esa información científica. Laura, ahorita que nos comentabas precisamente de los comportamientos y también de las formas, digamos, de educación que ustedes tienen con la comunidad, ¿cómo maneja el zoológico este tema de que la comunidad, las personas perciban esta especie como agresiva o cosas por el estilo, pues precisamente pues para que cambien esa percepción? Claro, yo creo que, mira, hay algo que hay que entender y es un animal silvestre, ¿sí? Su creación y hablando biológicamente, pues tiene una función, ¿sí? Entonces yo no daría o yo no estaría con el hilo de que es un animal
peligroso ese animal, ¿sí? Porque finalmente no es que es peligroso, ¿sí? Es finalmente un animal silvestre que obviamente tiene sus comportamientos y que sus comportamientos, parte de sus comportamientos para poderse defender, pues tiene que generar ciertas conductas que tienen que ser aversivas para quien lo esté atacando, ¿sí? Entonces, realmente el término de que sean peligrosos, así, pues yo no lo, creo que habría que trabajar en ese tema de esa percepción, entender que el oso no es un depredador del ser humano, o sea, realmente el oso no busca depredar a un ser humano, ¿sí? Él tiene obviamente sus hábitos alimenticios y en sus hábitos alimenticios no está el hecho de poder, incluso creo que no te podría decir que algún animal silvestre lo haga, sino que simplemente lo haría por defender su territorio, por defender su espacio, un evento de estos, ¿sí? Un evento de poder atacar persona, un ser humano. Entonces, yo creo que en este caso incluso podría uno decir que es una especie, como muchos de los depredadores, que lo primero que tienen es miedo de enfrentarte a algo que realmente te está invadiendo tu territorio. Y como miedo que tengo, pues tengo que defenderme. Entonces son animales tímidos, claramente, pero también si yo ya voy a invadir como tu espacio personal, si tú invades mi espacio personal, yo te voy a decir, oye, no, ¿sí? Y podrías decirme a mí, yo soy peligrosa, pero no, yo estoy cuidando mi espacio. Entonces, obviamente, pues los osos tendrán su forma, así como lo tienen el jaguar, el oso, el puma, ¿sí? Un ave, su forma de huir y defender su territorio y su espacio. Entonces, yo creo que aquí es cambiar esa percepción, es entender que es un animal silvestre, que no es que sea peligroso, es silvestre, ¿sí? No es un animal doméstico. Cuando uno habla de peligroso es porque tú ya sabes que ya lo domesticaste y está actuando porque sí, de una manera en la que te quiera agredir. Pero en los animales silvestres no pasa así. Incluso nosotros bajo nuestro cuidado no actuamos con ellos como si fuera un animal doméstico, ¿no? Porque sus comportamientos se siguen cultivando y van en su genética y en todo. Entonces, yo creo que acá es ese tema de la percepción, pero también podríamos llegar a la gente a través de los programas educativos, las experiencias de aprendizaje, las actividades de divulgación, todo esto que te estoy contando, a los niños, llegarles de realmente que son esos voz a voz, que son los que finalmente llevan ese voz a voz de qué es un oso, cómo se comporta, de entender cuál es la función y el papel fundamental del oso andino en nuestros bosques, que son dispersadores de semilla, que son clave para la salud de los páramos. O sea, creo que hay muchas cosas que podemos hacer alrededor de cómo cambiar esa falsa percepción de que son animales así y que realmente cumplen una función vital e importante en nuestros ecosistemas. De acuerdo contigo, y me parece que hiciste un ejemplo perfecto para que la gente pueda tener súper claro precisamente ese aspecto. Laura, ¿cómo sería la forma correcta de actuar en caso de que cualquier persona, ya sea en un parque, en una reserva, haciendo senderismo, se encuentre con un oso, teniendo presente precisamente el cuidado por el animal y el cuidado por la persona? Bueno, yo creo que te puedo decir que empezar a mantener la calma, y aunque sería muy difícil mantenerla, pero creo que sería lo ideal, lo principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente es un animal que va a actuar en términos de lo que te decía, él está asustado y probablemente esté más asustado que nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué podría uno hacer? No en ese momento evitar poder querer tomarle la foto, querer invadir más su espacio, querer como seguirlo a él o tener como esa experiencia de como lo vi, entonces lo quiero grabar o lo quiero, sí, yo creo que es un tema de, de respetar un poco eso, el tema también de las cosas, las acciones o los comportamientos que tengamos nosotros frente a eso, gritar, hacer ruido, bueno, todas estas cosas que podrían generar dos cosas, podrían generar o la huida del animal o podría incluso incentivarlo más a que realmente esté tan asustado que realmente necesite defenderse de eso, ¿sí? Pero yo creo que un poco eso, respetar el curso es decir, si yo me lo encuentro y él está en su curso de huir y seguir su camino, respetar su curso de su camino. En la fauna funciona así, o sea, y yo creo que quien ha tenido el privilegio de encontrarse o de ver el avistamiento de un animal, eso sabrá que va a pasar por segundos
y que casi que la imagen o la fotografía mental que puedas tener solamente la vas a tener porque eso ocurre muy rápido. O sea, realmente no va a ser algo que se va a quedar allí. ¿Sí? Que se encontró un humano en el camino, pues eso es algo que, sí, pero yo creo que lo más importante es eso, permitirle su ruta de escape, y lo importante es que si estás en un, no sé, como tú lo llamabas ahorita, un sendero, una localidad de estas, que esté bajo la protección y la guardia de los guardabosques y estas cosas, pues lo ideal sería reportarlo a estas personas. Claro. Laura, ya para cerrar, quisiera que le cuentes a nuestra audiencia o le des a nuestra audiencia quizá algunas recomendaciones o hagas un llamado como para que podamos fomentar precisamente a través de estos medios un poco el respeto hacia las especies primero que todo y fomentar por supuesto la conservación de esta especie tan importante para el país en general, para el ecosistema. Bueno, yo creo que para finalizar ya más bien, creo que como zoológico tenemos una misión muy importante y es que podemos dar a conocer lo que existe en nuestros territorios, lo que existe en nuestros páramos, en nuestros bosques y de esa manera dar a conocer lo que existe es lo que podemos incentivar a cuidar. Por eso dice la frase de que lo que no conoces, pues no cuidas lo que no conoces. Entonces yo creo que es una de las misiones más grandes que nosotros tenemos y es precisamente eso, el hecho de que hoy tengamos 2 ejemplares aquí, más allá de cualquier otra cosa, enmarca el hecho de que lo conozcan, lo cuiden, de que sepa que existe, que hace parte de la fauna colombiana, que somos privilegiados en que realmente un animal de esos tan espectacular, porque no tenía otro nombre, curse y pase por nuestros bosques. Entonces yo creo que de una forma que podríamos o incentivar en este caso es darles a entender que cada vez que protegemos un bosque, no solamente estamos protegiendo lo que hay allí, ¿sí? O sea, yo creo que va más allá de las acciones o de las decisiones que tomemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces es entender que vamos a cuidar una fuente de agua, un bosque, todo lo que hay en el ecosistema, ¿sí? O sea, cuando uno dice yo cuido el oso, no solamente cuido el oso, cuando cuidando el oso podemos decir que estamos cuidando un páramo, un bosque, la fauna, la flora que hay alrededor de que el oso esté allí presente, entender y darles a entender a todos pues, quienes estén viendo eso, y es que el oso andino hace parte de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿sí? Que tenemos que de verdad sentirnos muy orgullosos de que este animal todavía esté y que realmente de las decisiones que se tomen, como les decía ahorita, y decisiones de cuidar el agua, no malgastarla, todas estas cosas, pues influye realmente en el cuidado que yo voy a hacer en este animal, en sus bosques, y es donde debe de estar, es donde tiene su misión, es donde realmente, digamos que es la parte fundamental, en este caso, propiamente de todo lo que estamos hablando, de que él siga estando allí, ¿sí? Entonces, es decirle no al tráfico, es decirle no al mascotismo de animales silvestres. Tienen una función y su función es allí. Su función no es en nuestras casas, su función no es por darme estatus, su función no es porque yo quiero que sea chistoso, bonito, lo que sea. No. Entonces, pues nada, es invitarlos a eso, es invitarlos, pues nosotros digamos que nos fomentamos por eso, por decirle no al tráfico, por decirle cuidar a la biodiversidad, a los ecosistemas que tenemos, que son tan ricos y tan valiosos, y que cada acción, que realmente desde que tú consumas una botella de agua, desde que tú consumas o que te cierre la ducha para bañarte, todas esas cosas, digamos que suman a la protección, no solo de los andinos, sino realmente de todos los ecosistemas. Ella fue Laura Cubides, coordinadora de bienestar animal del Zoológico de Cali. Laura, qué linda reflexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tus recomendaciones. Estaríamos muy encantados de poder ir a visitar esos osos en el zoológico. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti.
Y ustedes, Gracias. queridos amigos, gracias por quedarse hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo contacto @soymyanimal en caso de alguna duda, alguna pregunta o algún tema de interés. Se acercan las vacaciones y no está de más, como decía nuestra coordinadora del zoológico, ser muy respetuosos con nuestra fauna, decirle no al tráfico de fauna silvestre. Recuerden que si se encuentran con alguna especie silvestre, lo más adecuado y responsable es comunicarse con las autoridades ambientales y que ellos puedan seguir su procedimiento, el procedimiento que debe llevarse. Seguimos aquí conectados con ustedes, construyendo conciencia y cuidando de quienes no tienen voz, porque soy muy animal.